Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 101 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión extraordinaria del miércoles 14 de mayo del 2014. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Se solicita a los presentes ponerse de pie para el acto de declaratoria de instalación de esta Cámara. Hoy, 14 de mayo de 2014, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tomar asiento. Gracias, senadoras, senadores. La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados de la instalación de esta Cámara. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió la comunicación del presidente de la Comisión Permanente, por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias. Dicho informe se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento, y con ello la Asamblea se da por enterada. También está publicado el decreto de la convocatoria de sesiones extraordinarias aprobado por la Comisión Permanente. Honorable Asamblea, a partir de la licencia que el Senado autorizó a la senadora Ninfa Salinas Sada, esta mesa directiva convocó a la ciudadana Alma Lucía Arzaluz Alonso, quien se encuentra en el salón contiguo. Por esta razón solicito a las senadoras y los senadores Hilda Estela Flores Escalera, Luz María Beristain Navarrete, Carlos Alberto Puente Salas y Gerardo Flores Ramírez le inviten a pasar a este salón de sesiones y le acompañen durante el acto de su protesta. Se solicita a los presentes ponerse de pie. Ciudadana Alma Lucía Arzaluz Alonso. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, senadora. Le solicito ocupar su escaño y se incorpore inmediatamente a sus actividades. Compañeros senadores, como es de su conocimiento, el pasado 30 de abril se designó a los comisionados del organismo garante de transparencia y derecho a la información. En la sesión de la Comisión Permanente del día de ayer se recibió una comunicación del titular del Poder Ejecutivo Federal, por la que informó que no haría uso de la facultad de objeción a que se refiere el artículo 6º, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud estamos en posición de tomar la protesta correspondiente a los ciudadanos Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendumgeni Monterrey Chepó, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Cursain Villalobos, Joel Sala Suárez, Jimena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana. En consecuencia, solicito a las senadoras y los senadores Areli Gómez González, Marcela Torres Peinberg, Isidro Pedraza Chávez, Pablo Escudero Morales y Marco Antonio Blasquez Salinas inviten a pasar al interior de este salón de sesiones a los señores comisionados y a los que acompañen durante el acto de su protesta. También, por favor, la senadora Laura Rojas. Acompaña a la comisión, ahí viene ya.
Se solicita a los presentes ponerse de pie. Gracias, senadoras, senadores, por su atención. Ciudadanos Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendo Eugenie Monterrey Chepov, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Corsain Villalobos, Joel Salas Suárez, Jimena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de comisionados del organismo garante de transparencia y derecho a la información, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señores comisionados. A nombre del Senado de la República se les desea el mayor de los éxitos en sus funciones constitucionales y legales. Solicitamos a los comisionados subir para que se les entregue el nombramiento, por favor.
favor. Y en el caso de los de tierra, que son varios. Ahí no varía. No se les va la mitad. Ah, perfecto. Quedó muy bien. Se les mantiene igual. Y abajo ya vendrán. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, un informe del Comité de Acompañamiento al Proceso de Designación a los comisionados del órgano garante de acceso a la información pública y protección de datos personales, elaborado por los ciudadanos Eduardo Bojorquez, Alejandro González, Eduardo Guerrero, Sergio López Ayllón, Isa Luna Pla, Mauricio Merino, Agustín Millán, Aide Pérez Garrido, Jacqueline Pechar y Pedro Salazar. En el informe se concluye que la apertura del Senado de la República para la designación de los comisionados es digna de reconocimiento público. Se ha hecho un esfuerzo de innovación y apertura sin precedentes y es notoria la intención de incorporar nuevas metodologías y criterios en la designación de los comisionados. El procedimiento de designación para el órgano garante es notablemente mejor que el seguido en el pasado para algunos comisionados del IFAI y mucho más abierto que el que se sigue en la mayoría de los procedimientos de designación de los órganos semejantes en las entidades federativas del país. Para que este avance sea completo, es necesario traducirlo en prácticas y procedimientos que estén a disposición de otros procesos de designación en el Senado o en otros órganos legislativos del país. Es todo, señor presidente. Esta asamblea ha quedado enterada del contenido del informe. El texto completo se insertará en el diario de los debates. Alumnos de la licenciatura de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la senadora Mariana Gómez del Campo, sean ustedes bienvenidos. Tenemos ahora la primera lectura, un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y de los Servidores Públicos. Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 y 195 del reglamento, es de primera lectura. Consulta ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. En virtud de lo anterior, se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Chico Herrera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reforma del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Le pido a las senadoras y senadores pongan atención al orador. Con su permiso, señor presidente, hoy México
está inmerso en una innegable pluralidad. Hoy los avances en materia política y electoral han cambiado la cara del sistema y el régimen mexicano. Sin embargo, el camino por andar aún es largo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es un instrumento fundamental para la transformación del sistema político mexicano hacia otro más moderno y de mayores equilibrios en materia electoral. Es por eso que presentamos este dictamen en el que se da lugar a nuevas medidas en torno al crecimiento democrático. Como presidente de la Comisión de Reforma del Estado, comisión coordinadora de estos trabajos, hago un reconocimiento a las Comisiones Unidas de Gobernación, presidida por la senadora Cristina Díaz, las de Estudios Legislativos Segunda, presidida por el senador Alejandro Encinas, y de Justicia, presidida por el senador Roberto Gil. La transformación social mexicana, reflejada en la pluralidad política, ha influido en la construcción gradual de un nuevo marco normativo de la nación. La dinámica política del país se desarrolla por completo en el terreno de la democracia. Los cambios paradigmáticos del 89 con la creación del IFE fungió como piedra angular en lo que los académicos denominaron la transición democrática. Un instituto autónomo ciudadano dio giro radical en nuestra vida política. Hoy, la construcción de un nuevo Instituto Nacional Electoral es la base sobre la cual se fortalecerá el principio básico de los comicios: el voto libre y secreto de los mexicanos para elegir a sus representantes. Con esta transición democrática, el Estado mexicano se pone a la vanguardia y se abre una nueva etapa en el desarrollo político de México, con una autoridad electoral que será el árbitro de las elecciones a nivel nacional. Estamos plenamente convencidos de que la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales será un paso fundamental en la modernización de nuestro sistema de elecciones y en la consolidación institucional de México. En el Senado de la República hemos coincidido en la necesidad de reformar nuestro marco jurídico para robustecer la equidad electoral, los medios de impugnación, la fiscalización de los partidos y los candidatos, la paridad en las candidaturas entre mujeres y hombres, así como la rendición de cuentas en el entramado electoral. Considero importante hacer un reconocimiento a la voluntad política del presidente Peña Nieto, a las dirigencias de los partidos políticos y a nuestros coordinadores parlamentarios, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Reconozco que en las mesas de aproximación que llevamos a cabo en el Senado de la República durante varias semanas, tanto las senadoras como los senadores que acudieron a esta negociación política mostraron talento, sensibilidad e invaluable trabajo en la elaboración del presente dictamen, que no nos queda la menor duda profundizará en el desarrollo democrático del país. La conclusión de la nueva normatividad electoral es muy clara: blinda al sistema electoral, erradica los vacíos que prevalecían en la organización de las elecciones y atiende la demanda ciudadana de construir mayores espacios para la participación política. El establecimiento de la presente normatividad electoral dará certidumbre a los ciudadanos, candidatos y partidos políticos de cara a los próximos comicios a celebrarse en el año 2015. En esto se renovará la Cámara de Diputados, así como diversos cargos de elección popular en 16 estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, incluyendo la elección de 9 gubernaturas. Que a nadie le quede la menor duda, tendremos un instituto electoral, así como órganos electorales estatales, OPLES, que fortalecerán el prestigio de las elecciones en nuestro país, a través de un trabajo apegado a los principios de legalidad, transparencia, independencia, imparcialidad,
objetividad y ética pública. Las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral, tales como proponer a los integrantes de los organismos electorales estatales o, en su caso, poder asumir o atraer actividades propias de estos con relación a la organización de los procesos electorales locales. Dicha atracción puede darse bajo los supuestos de factores que afecten la paz pública y los principios de imparcialidad o simplemente por intromisión gubernamental. Un aspecto sustancial consiste en que el Consejo General del INE tendrá la responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos y las campañas de los candidatos. El Instituto tendrá la facultad, en caso de encontrar irregularidades, de sancionar conforme a sus atribuciones en materia de fiscalización. Aunado a esto, excepcionalmente el INE puede delegar a los soples la fiscalización. Con el objeto de evitar el desvío de recursos gubernamentales y el involucramiento de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, el INE podrá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para investigar potenciales actos delictivos u operaciones financieras inusuales. Con lo anterior daremos un paso fundamental para cerrar el financiamiento de organizaciones criminales en los candidatos, partidos políticos y, por ende, en los procesos electorales. El Consejo General tendrá la atribución, previo a un análisis minucioso, de suspender o cancelar de manera inmediata la publicidad partidista en radio y televisión cuando la propaganda calumnie o atente contra la honorabilidad de las personas. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales amplía el derecho constitucional de todos los mexicanos de ser votados, lo anterior mediante las candidaturas independientes para ocupar los cargos de presidente de la República, diputados, senadores al Congreso de la Unión. El Consejo General del INE tendrá la obligación de facilitar su registro, proporcionar recursos públicos y el apoyo necesario para difundir dichas candidaturas en los medios de comunicación. La nueva legislación electoral también establece sanciones a los partidos por exceder los topes de campaña, por no tener los requerimientos de información de la Unidad de Fiscalización del INE en caso de realizar anticipadamente estos actos proselitistas, de contratar tiempo en medios de comunicación, de difundir información que calumnia a las personas, por recibir financiamiento de manera ilegal, por negarse a difundir informes anuales o simplemente por promover denuncias frívolas. De igual manera, se establecen sanciones para agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos y a ciudadanos, personas físicas y morales, observadores electorales, funcionarios públicos, concesionarios de medios de comunicación, ministros de culto, entre otros, que violen los principios de la competencia electoral. Este nuevo ordenamiento, materia del dictamen que se somete al Pleno, crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE. Pretende abrogar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, que rige al día de hoy, con lo que se atiende el mandato de la reforma constitucional político-electoral. El presente cuerpo normativo rescata buena parte del COFIPE, que desde su creación ha mostrado sobrada eficacia para normar los procedimientos y las instituciones electorales vigentes. Sin embargo, se incorporan novedades dentro de estos procedimientos, así como la estructura, facultad y organización de las instituciones con la finalidad de fortalecer el sistema electoral y el régimen político mexicano. La LEGIPE se conforma de 8 libros que regulan los derechos ciudadanos, la integración de los poderes legislativo y legislativo de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios, los organismos electorales federales y locales, los procedimientos especiales y las direcciones ejecutivas, las reglas de los procesos electorales, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, el régimen de las candidaturas independientes, los regímenes sancionador, electoral y disciplinario interno.
Dentro de las facultades del INE se encuentra la asunción, delegación y atribución y atracción de atribuciones entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales. También la de realizar la redistribución local conforme al último censo de población. El prorrateo entre diferentes candidaturas. El procedimiento especial sancionador. Se crean 2 salas especialidades del Tribunal Electoral y el procedimiento deberá sustanciarse ante el tribunal. El INE elaborará el expediente y lo remitirá al tribunal para que lo sustancie. Voto de mexicanos en el extranjero. Se establece el voto presencial en embajadas y consulados, así como la posibilidad de elegir presidente, gobernador y jefe de gobierno, así como para senadores. Las candidaturas independientes se establecen las reglas para su participación plena en los procesos electivos. Compañeras y compañeros legisladores, me permito reconocer la buena disposición, así como el trabajo responsable de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión en la aprobación de las legislaciones que incluyen esta reforma político-electoral. En el Senado de la República reafirmamos el compromiso de perfeccionar nuestra democracia. Podemos estar orgullosos de que el actual dictamen se ha privilegiado la política y con esto gana el ciudadano y gana México. Tomamos una decisión histórica y fundamental que marcará el rumbo de las próximas décadas. Estamos en tiempos de cambios profundos y modernizar las reglas del juego político es nuestra prioridad. Hoy nos corresponde lograr los consensos para hacer que la eficacia de nuestro régimen político se traduzca en mayores beneficios sociales y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Debemos continuar trabajando por la construcción de una democracia moderna y de vanguardia, con instituciones vivas y dinámicas, cogobernadas por los propios ciudadanos. Hagamos un debate público, democrático, amplio y abierto de frente a la sociedad, pensando en nuevas estrategias, nuevas formas de hacer y concebir la política. Saldemos las deudas pendientes y atendamos las necesidades democráticas que nuestros ciudadanos merecen. Compañeros y compañeras, esta normatividad es el parteaguas para poder transformar el sistema político mexicano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Chico. Senadoras y senadores, a petición de los coordinadores de los grupos parlamentarios, esta presidencia decreta un receso de nuestra sesión y reanudaremos en 30 minutos. Gracias, senadoras y senadores.